Reporte 100. Y le agradezco al secretario de Seguridad Pública, David Anaya Coley, que nos acepte una llamada de teléfono esta mañana. David, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días a tu auditorio. David, antier sostuvieron una reunión la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, usted, secretario de Seguridad, la fiscal Claudia Indira Contreras Córdoba, con el Gabinete de Seguridad, y ahí estuvo el secretario Alfonso Durazo. Ya se han anunciado algunas medidas para pacificar Caborca y para darle seguimiento a la situación que ocurrió el viernes y sábado en la Perla del Desierto. Pero a mí me gustaría preguntarle, secretario, ¿cómo es posible que un convoy, según notas periodísticas, usted me va a precisar si es correcto el dato o no, de entre 20 y 25 carros con personas fuertemente armadas, primero atacan una zona rural del municipio de Caborca y después se internan a la ciudad de Caborca, provocando incendios en casas, arrojando granadas hasta donde se sabe, incendiando una bomba de una gasolinera, de una estación de gasolina, quemando carros, matando a 2 personas aparentemente ajenas a la situación, y después al día siguiente arrojando aparentemente este grupo armado o estos grupos armados cuerpos en la carretera sin que ninguna autoridad de cualquier orden de gobierno, municipal, estatal o federal, los haya intentado disuadir, detener. ¿Cómo es posible esto con tanta impunidad haya ocurrido esto, secretario? Bueno, Juan Carlos, primero que nada, sobre tu pregunta, y posterior lo hablamos sobre la reunión de trabajo que se llevó de coordinación. Te quiero comentar que son diferentes eventos, no están están separados en sí por bastantes kilómetros entre los hechos y las acciones que los grupos delictivos realizaron, y fue ese el motivo por distancia. No estamos hablando de eventos en un solo lugar, sí. Estamos hablando de eventos en diferentes lugares, y que precisamente una de las prioridades que se dieron en el tema de la reunión es ampliar también el estado de fuerza, y que lo ampliemos de manera conjunta, sí, para que también otras instituciones, otras corporaciones también se puedan integrar, y así tener en este largo y ancho área que se tiene del área de Caborca y sí, de Sonoita y de Altar y desde acá del sur, desde Puerto Libertad, que no es un área muy pequeña, podamos dominarla directamente a través de las fuerzas federales y las sí, fuerzas estatales. A ver, entiendo, secretario, que a las 7 de la tarde fue el primer evento en Puerto Lobos, que está más o menos a 2 horas de Caborca, y después, como entre 9 y 10 de la noche, fue la incursión de los 25 vehículos, es el dato que se maneja, insisto, periodísticamente, 25 vehículos a Caborca. La diferencia entre las 7 y las 9 son 3 horas, es decir, no hubo capacidad... De las 7 a las 9 son 2 horas. 2 horas, perdón. No hubo capacidad de regresar de Puerto Lobos. ¿Te fueron todos los policías a Puerto Lobos? ¿Todos? No, acordémonos que en el área de Puerto Lobos no nada más estaba esa localidad, sí, estaban otras localidades de la parte rural, que también se tuvo que asistir en materia de seguridad, y que a través de los trabajos se realizaron esos aseguramientos que se tuvieron, y también el proceso que se realiza, es decir, el proceso que se realiza de tema de aseguramientos y el proceso Pero se fueron todos a las 7 a Puerto Lobos y dejaron solo Caborca. No todos. ¿Y los que se quedaron, por qué no salieron, David? Bueno, primero que nada, quisiera señalar, Juan Carlos, que no son los horarios que tú estás marcando. A ver, dígame, ¿cuáles son los horarios, secretario? Los horarios, mira, todavía estamos nosotros estamos, todo esto ya está pasando ya se pasó una carpeta de investigación. Sí. Pero los diferentes horarios, si bien señalaron que a las 7 de la tarde, fue posterior de las 7 de la tarde, la incursión que realizan los grupos armados fueron después de las 10
10:30 de la noche, y posteriormente nosotros y todas las fuerzas federales, al momento de regresar, se llegan. El estado de fuerza no era el óptimo en Caborca en esos momentos, Sí. no era el óptimo de Caborca para hacer frente a una situación. Sin embargo, no tampoco sucedieron por tantas, es más, no sucedió ni por más de una hora las acciones de estos grupos, y precisamente pues al momento de llegar y conformar el estado de fuerza que se encontraba ya por fuera y que ya teníamos la posibilidad de integrarlo, Sí. fue que también pues en ese sentido se dieron la tranquilidad hasta esas horas. ¿Cuáles son las horas correctas? Bueno, lo que pasa es que ante la falta de información por parte de las autoridades, pues uno se basa en los datos periodísticos que se han generado en Caborca. En Caborca, la prensa local ha manifestado que esto ocurrió entre 7 de la tarde y 1 de la mañana. Y es con base en el dato de los 25 vehículos, también es con base en datos periodísticos, porque también lo que nos decía el alcalde de Caborca, había periodistas persiguiendo el convoy y no había policías, y por eso levantaron a un periodista, porque había un periodista siguiendo el convoy. No lo siguió la policía, pero sí lo siguió un periodista que le valió que lo levantaran, según el dicho del alcalde. ¿Cuáles son las horas correctas, secretario? Si me permites, Juan Carlos, para hacer el recuento en lo que tú me señalas, y hacerlo correctamente conforme a los reportes y a las acciones que se estuvieron realizando. Sí, adelante, secretario. Sí, estoy precisamente aquí señalando. Un momentito, por favor. Sí. Sí, estamos platicando con el secretario de Seguridad Pública, David Anaya Coley, sobre los hechos de Caborca del viernes y del sábado pasado, y nos va a hacer una relatoría de las horas. Las versiones que existen son versiones periodísticas, y la versión que existe es el mensaje de 3 minutos de ayer del secretario Alfonso Durazo, la única, y bueno, un comunicado que hubo de la Mesa por la Construcción de la Paz del día sábado con referencia a los hechos que ocurrieron en Caborca, en donde por lo menos tenemos 12 muertos. Bueno, la Fiscalía dice que identificó 13 cuerpos. El dato oficial que se tuvo en el sábado fue que hubo 10 personas arrojadas en la carretera y 2 personas fallecidas en el casco urbano de Caborca. ¿Sí, secretario? Sí, a las 19:25 horas entra el reporte del área de desemboque, que fue un reporte que se señaló con personas con armas de fuego. Y es así que de ahí nos trasladamos a esa zona. Estábamos los diferentes grupos en diferentes partes de la zona rural, no exactamente en esa zona del desemboque, lo que nos permitió y sí nos llevó un poco de tiempo llegar hacia ese punto, y posteriormente se informa alrededor de las 10:30 de la situación en Caborca, y esa es la situación en la que estando atendiendo y haciendo los aseguramientos que se dieron en el desemboque, regresamos a Caborca, y es la parte de la parte posterior en nuestra llegada en la que tuvimos y pudimos darle una tranquilidad posterior. Lamentablemente a Caborca sí se dieron los hechos suscitados, y pues precisamente ese es el motivo también de las reuniones, para reforzar nuestros estados. ¿Los dejaron solos, David Anaya, ustedes, como Policía Estatal de Seguridad Pública? Reportes periodísticos de Caborca, insisto, y bueno, es la información que tenemos y con la que podemos citar. Reportes periodísticos de Caborca indican que la Guardia Nacional se mantuvo dentro de su comandancia en Caborca y que no asomó ni siquiera la cabeza cuando estaban ocurriendo los ataques en Caborca. ¿Los dejaron solos? Es decir, ¿la única policía que salió es la Estatal de Seguridad Pública?
No, Juan Carlos, no, en la misma situación en la que se dio con las demás corporaciones, también se dio con Guardia Nacional. Es decir, también ellos estuvieron trasladándose al desemboque y también ellos retornaron y a las diferentes áreas que tuvimos que cubrir, y también regresamos para lo que fue en las acciones ahí en Caborca. O sea, Policía Estatal y Guardia Nacional. Y Ejército también. Y el Ejército también. ¿La municipal no le entró? El Ejército. Bueno, la municipal, pues obviamente tiene una prioridad de cobertura local. Sí. Esa es la prioridad que se tiene. Pero nuevamente, mira, también al señalar que en el desemboque se identifican bastantes vehículos, es decir, es un número importante de vehículos, también se tuvo que empeñar un estado de fuerza necesario en ese lugar. Sí. Por eso, y nuevamente, Juan Carlos, esa es la necesidad, esa es la primera necesidad que tenemos, y es lo que se platicó en la mesa de coordinación, en la mesa donde estuvo la señora gobernadora, donde estuvo el Gabinete de Seguridad Federal con el secretario Durazo, y que pudimos lograr y que tuvo la disposición para la ampliación de los estados de fuerza necesarias en ese lugar y en los demás lugares que necesitamos, ¿no? Debidamente identificados, tenemos la necesidad para el estado de Sonora de ampliar el estado de fuerza. Sí, es decir, se comprometió Durazo a enviar más policías, más Guardia Nacional a la zona de Caborca. Bueno, como el Gabinete de Seguridad Federal está integrado por las fuerzas federales, Guardia Nacional, esta Sedena y esta Marina, hubo compromisos muy importantes por parte del secretario y los demás secretarios, tanto de la Defensa como Marina, a ampliar estados de fuerza, y eso pues precisamente es un logro y es un buen punto de acuerdo que se llegó el día de antier en la reunión que mantuvimos, ¿no? Sí, ahora ya se sabe el fondo de la situación. Hay un periodista que publicó, Héctor de Mauleón, esta semana, de que Rafael Caro Quintero es quien está provocando estas situaciones en Caborca. ¿Tiene certeza este dicho? Esta persona que pues salió hace unos cuantos años de un penal de Guadalajara y que fue un integrante del crimen organizado en los años 80, legendario ahí en Caborca. ¿Es correcta esta versión? Bueno, mira, Juan Carlos, te comento que hay varias líneas de investigación sobre los hechos, y no nomás el hecho del día viernes, sino lo que los antecede. Sin embargo, estamos trabajando nosotros como Secretaría en alimentar también dentro de nuestras capacidades la carpeta de investigación que se tiene por parte de las fiscalías, de las dos fiscalías, debido a que hay tanto el delito del fuero común como el delito propio del fuero federal. Ellos realizarán las investigaciones correspondientes. Se ha mantenido un estado de fuerza en el lugar, trabajando en la parte de protección y prevención, pero también en la parte de las investigaciones que se deben de realizar, además de los aseguramientos que se tienen, pues obviamente que son indicios también de lo que dentro de las carpetas de investigación para continuar las investigaciones. ¿Hay personas detenidas? Hay del hecho directo hasta este momento no. Sí. Sin embargo, ha habido otros eventos posteriores donde hay ya personas detenidas, personas que también, pues obviamente, porque se les detuvo con arma de fuego, pues obviamente estaremos pendientes si se integran a las carpetas de investigación sobre los hechos. Pero bueno, nuevamente, esos son temas de investigación, es tema de las fiscalías, tanto general de la República como al Estado, para que le den seguimiento. Sí, ¿han pensado ustedes mejorar la comunicación en la Mesa por la Construcción de la Paz? David Anaya, bueno, yo le reconozco que usted frecuentemente sale y da la cara y da información, pero
transcurren muchos días o transcurren muchas horas sin que haya información y los comunicados ya nomás es como decía el ex procurador Abel Murrieta, no, parece que los comunicados esos de la Mesa por la Paz nomás le cambian los hechos y copy paste, o sea, muy escuetos sin información, pues. ¿Por qué el secretario técnico de la Mesa para la Construcción de la Paz nunca informa nada, absolutamente nada? Bueno, sí te pudiera decir, Juan Carlos, que es un tema que también se está evaluando dentro de la mesa para que pudiéramos tener un vocero que permita dar la comunicación. Mira, Juan Carlos, ahorita tú me preguntabas, en lo que respecta a mi posición, tú me preguntabas sobre temas de investigación o temas de otras dependencias. ¿Sí me explico? Sí. Y yo, obviamente, representando una corporación y una institución, pues no es fácil combinar todos los resultados al momento y obviamente las descripciones de los hechos los tienen todas las instituciones, es decir, todos hicieron sus reportes respecto a las acciones que estuvieron realizando o de los propios hechos. Es por eso que es necesario esa parte de integración para emitir la información correcta, precisa, integradora de los hechos, ¿no? Sí. En lo que respecta a nosotros, por eso informamos, salió un comunicado del día sábado temprano de la Mesa de Construcción por la Paz, posterior de las acciones que se realizaron por nuestra parte. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que respetar las acciones y las demás fuerzas su propio reporte. Sí. Sin embargo, sí es necesario tener a esa persona que nos permita vincular y emitir la información. Sí, en las cámaras del todo. C5I se pudo captar la incursión de este grupo armado, de este comando en Caborca. Sí, de hecho nos permitió también, que digo nuevamente, en los términos de tiempo que estuvieron en Caborca, al momento de la llegada de nuestras fuerzas se tenía identificación y precisamente nos fuimos hacia las zonas donde se encontraban o se veían los vehículos, aún en la parte en lo que es la noche, sí. Se realizaron los patrullajes hacia las zonas donde se encontraban. Fue tema de conversación ayer con el secretario Durazo lo que tardan en llegar al lugar de los hechos cuando ocurren este tipo de eventos, porque no es la primera vez que les pasa, secretario, y hablo de todos los órdenes de gobierno, no le estoy echando no le estoy echando toda la responsabilidad a la Secretaría Estatal. En Bavispe llegaron tardísimo, en Magdalena llegaron tardísimo, en Caborca llegaron tardísimo porque andaban en Puerto Lobos. ¿Fue tema ese con Durazo? Bueno, sí, no, obviamente fue tema de todo esto, Juan Carlos, se resume en lo que es el estado de fuerza y las necesidades en estas zonas, en los diferentes lugares, poner un mayor estado de fuerza que nos permitiera, inclusive la solicitud de aeronaves que nos permitan tener mayor rapidez de desplazamiento y de control en los momentos de conflicto. Aunque en la noche no se pueden usar, ¿verdad? Bueno, depende, precisamente eso se abordó y hubo una muy buena disposición por parte del secretario en la solicitud de la gobernadora para que sean helicópteros que permitan el vuelo nocturno. Muy bien, secretario de Seguridad, muchas gracias por tomar esta llamada. Al contrario, Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días, es el secretario de Seguridad David Anaya Coley. Reporte 100.